Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la quinta de las 7 cartas a las iglesias, a estas 7 iglesias del Asia Menor. Y si habéis leído, es una carta dura, ¿eh? Hemos ido leyendo las diferentes cartas hasta hoy y es cierto que las iglesias el Señor tenía algo contra aquellas iglesias, pero de todas ellas tenía algo bueno que decir, una alabanza, alguna virtud que destacar. Pero en esta iglesia no hay ninguna virtud, no hay nada que el Señor alabe, que el Señor reconozca. Solo que sí que hay algunos que sí que son fieles y se mantienen, pero la carta a la iglesia es dura. Pero bueno, antes de entrar directamente al tema, vamos a hacer como en cada una de las cartas y vamos a ponernos un poco en contexto. Vamos a ver cuál es el contexto en el que se encontraba esta iglesia y vamos a considerar acerca de la ciudad de Sardis. Sardis, como decía, era una de las iglesias del Asia Menor, antiguamente capital del reino de Lidia, desde donde reinó, entre otros, el rey Creso, conocido por su gran riqueza. Sardis había sido una ciudad próspera. Sardis era una ciudad que había sido construida en lo alto de una montaña, en una meseta, un lugar elevado, un lugar también seguro. Estaba protegido de manera natural por 3 montañas, estaba allá arriba y había 3 montañas, 3 paredes que de alguna manera formaban una defensa natural contra esa ciudad, ¿no? Imagináis una ciudad en lo alto de una colina, edificada allá, donde solo había una manera de acceder, solo había una vía de acceso. Las otras 3 lados de la ciudad eran altos acantilados por el cual no se podía acceder, con lo cual era una ciudad que se sentía inexpugnable. Los ciudadanos de Sardis vivían seguros porque la única entrada a la ciudad estaba bien protegida. Todas las tropas estaban en la puerta de la ciudad. Ese lugar estaba muy seguro, con todos los puestos de vigías, con vigilantes. Los otros lados de la ciudad no era necesario protegerlos, porque nadie podría subir por esas paredes. Entonces era una ciudad que tenía ese sentir de seguridad, de confianza. Estamos aquí y nadie va a poder venir contra nosotros. Lo cierto es que la ciudad de Sardis fue creciendo de manera que llegó a los límites de ese monte, de esa montaña, y tuvieron que seguir construyendo en la llanura, a los pies de la montaña, porque ya no cabían allá arriba, con lo cual la ciudad se extendió en el llano, y es curioso porque el nombre Sardis es un plural, indicando tanto la ciudad que había al pie de la montaña como la que estaba en lo alto. Así que era una ciudad en la que los ciudadanos vivían en una ciudad próspera, en una ciudad con riqueza, en la que gobernaba un rey también rico en su momento, una ciudad conocida por su seguridad. Ahora, ¿era realmente así? Esa confianza que tenían los habitantes de Sardis de una ciudad inexpugnable, totalmente segura ante el ataque de cualquier enemigo, ¿esto era así? La historia demostró que esto no era así necesariamente. La historia nos relata cómo el rey Creso entró en guerra con Ciro de Persia y empezó a perder batalla tras batalla, y el rey terminó guardándose, refugiándose en la ciudad de Sardis. Pensó, me descanso en Sardis, en esa ciudad segura, mientras retomo fuerzas y preparo el plan para volver a atacar. Entonces él se guardó, él se refugió en la ciudad de Sardis, pusieron las defensas bien en la puerta, y Ciro se acercó, y delante de él estaba aquella gran montaña inaccesible, y Ciro dio una recompensa
a aquel soldado que encontrara la manera de tomar la ciudad. Así que ya ves a los soldados de Ciro dando vueltas alrededor de esa gran montaña, ideando, pensando cómo podemos hacer para subir allá arriba, no solo subir, sino subir de manera que podamos atacar y vencer esa ciudad. Pues resulta que uno de estos soldados, haciendo su ruta, pudo observar cómo uno de los ciudadanos de Sardi, uno de los vigilantes de Sardi, estaba bajando por un sendero, por un caminito, a recoger el yelmo que le había caído. Entonces este soldado dijo, hay una manera de poder acceder a esa ciudad. Y aquella noche tomó a unos cuantos soldados con él, subieron por aquel camino que pudo distinguir escalando, llegó arriba y no encontró oposición. Con lo cual esas tropas subieron por ese flanco desprotegido, tomaron la ciudad y la ciudad fue vencida. Subieron por un lugar en el que no había ningún puesto de vigía, no había vigilancia, porque ¿quién iba a subir por ese lado a atacar la ciudad? Si alguien tenía que atacar la ciudad, tenía que entrar por la puerta principal. Así que estos soldados subieron por el flanco desprotegido, tomaron la ciudad y la ciudad fue vencida. Y uno diría, bueno, los ciudadanos de Sardis aprendieron la lección, hay que vigilar en todos los lados y no tenemos que ser confiados. Pero una vez más la historia nos demuestra que no fue así. Siglos después la historia se repitió. Antíoco, quien recibió parte de los reinos de Alejandro Magno, entró en guerra contra Aqueo, quien también buscó refugio en esa ciudad. Antíoco también sitió la ciudad durante un año hasta que un soldado repitió la hazaña de aquel siglos atrás, detectó un lugar por el que subir, escalaron, subieron las tropas, encontraron un lugar sin vigilancia y tomaron otra vez la ciudad. Por 2 veces la ciudad fue sorprendida por un lugar en el que nunca se habrían imaginado que las tropas accederían a la ciudad. Ya empezamos a relacionar el contexto de la ciudad con el contexto de la iglesia. Sardis cayó por no ser vigilante, por no estar atento, alerta y afirmar aquellas murallas que debían protegerle de los ataques exteriores. Y no se acabaron aquí sus desgracias. En el año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto que asoló toda esa zona, dejó la ciudad realmente destruida, tanto físicamente como económicamente, pero para entonces formaba parte del Imperio Romano y el emperador Tiberio la ayudó económicamente para que se recuperara. Como las otras ciudades del Imperio Romano, era una ciudad entregada a la idolatría, tenían sus dioses paganos a los cuales adoraban, unos cultos que, como hemos ido viendo, siempre incorporaban sus prácticas inmorales, sus prácticas sexuales. Así que era una ciudad entregada a la idolatría y a la inmoralidad. Esta era la ciudad de Sardis. El comentarista del Nuevo Testamento, William Barclay, decía que la gran característica de Sardis era que incluso en labios paganos Sardis era un nombre de desprecio. Su gente era notoriamente holgazana, amante del placer y de los lujos. Sardis era una ciudad en decadencia. Y otro comentarista, hablando también del contexto de Sardis, dice que Sardis era el ejemplo más típico del contraste melancólico entre un pasado esplendoroso y un presente ruinoso. Sardis era una ciudad degradada, era una ciudad en decadencia. Había sido algo próspero, algo grande, pero ya no lo es. Está en decadencia. Y en este contexto oscuro de una ciudad idólatra, de una ciudad inmoral, de una ciudad en decadencia, la iglesia sería luz, debería ser luz, ¿verdad? Cuanto más oscuridad hay, la iglesia más destaca. Cuanto más grande la oscuridad, más destaca esa luz. Y la iglesia en Sardis debería haber sido esa luz en medio de la oscuridad. Pero si hemos leído la carta, nos damos cuenta de que la iglesia de Sardis no era ninguna luz. De hecho, la iglesia de Sardis, para Cristo, está muerta. ¿Y cuál es la palabra que Jesús trae a esta iglesia? A esta iglesia que no está siendo sal y luz en medio de la sociedad en la que se encuentra. Jesús está diciendo a la iglesia, Sardis, despierta. Despierta, sé vigilante, estate alerta, aviva, estás muerta.
Esta carta de Pablo de Jesús es un llamado de Cristo a la iglesia que se ha conformado al mundo de tal manera que ya no se la ve. La iglesia que se ha conformado al mundo de tal manera que pasa totalmente inadvertida. Y Jesús llama a esta iglesia a despertarse, a arrepentirse y a volverse a Él para volver a ser aquella luz en medio de Sardis. Y como hemos ido viendo cada domingo, esta no es una carta exclusiva para Sardis, es una carta para la iglesia de todos los siglos, en concreto aquella iglesia que se ha conformado de tal manera al mundo que ya ha perdido su esencia y ya no es luz, ni es sal. Vamos al texto y vamos a nos damos cuenta de que la cosa es muy seria. Como decía antes, Jesús no alaba nada de esta iglesia. Podemos ir atrás y pensar en Éfeso. Éfeso era una ciudad que la iglesia de Éfeso tenía un serio problema, y es que había dejado de lado ese amor por Dios y ese amor los unos por los otros. Has dejado ese primer amor. Ya no haces las obras de antes. Pero Jesús reconoce que la iglesia de Éfeso se mantuvo firme en la verdad del Evangelio. Alaba a esta iglesia por su perseverancia en la verdad, por su fidelidad al Evangelio. Pérgamo también tenía un problema, y es que permitía la herejía dentro de la iglesia y se dejaba llevar por aquellas mentiras que estaban siendo introducidas, pero Jesús alaba sus obras, Jesús alaba su perseverancia a pesar de la oposición, Jesús alaba su fidelidad hasta la muerte. Tiátira estaba tolerando el pecado, estaba tolerando aquello que era aborrecible a los ojos de Jesús. Estaba permitiendo a esa Jezabel decir y hacer todas aquellas cosas y perder a algunos de los miembros hacia lugares inmorales. Pero Jesús ha alabado a esta iglesia por su perseverancia, por su amor, por su paciencia, por su crecimiento, porque sus obras actuales son mayores que las primeras. Así que Jesús alaba virtudes de estas iglesias que están en ese camino de santificación y luego les dice lo que tiene contra ellas para que puedan procurar más y más esa santidad. Pero Jesús no dice nada bueno de Sardis. Sí que hay unos que se preservan santos, pero Jesús mira a la iglesia y no tiene nada bueno que decir. Y antes comentaba con alguien, imagínate que estás sentado como miembro de la iglesia de Sardis y dices, mira, vamos a leer una de las cartas de Jesús que nos dirige a nosotros. Y leemos desde el púlpito esta carta. ¿Cómo te sientes? Es una palabra dura. Tú eres miembro en la iglesia de Sardis y dices, Jesús, ¿de verdad no tienes nada bueno que decir de nosotros? Si tú fueras miembro de Sardis te indignarías. ¿Cómo que no tienes nada que decir bueno de nosotros? Pero si somos una iglesia reconocida, tenemos un buen nombre, tenemos una buena reputación, nos conocen nuestros vecinos y nos han aceptado. No tienen nada contra nosotros. Tenemos buena reputación en el ayuntamiento. Los gobernantes, todos nos dejan en paz. Tenemos paz con ellos, tenemos paz con los vecinos y además hablan bien de nosotros. Si tú vas al ayuntamiento y buscas la guía turística de la ciudad, verás que uno de los lugares para visitar, para conocer la cultura de la ciudad, es la iglesia de Sardis. Tenemos un buen nombre. Aquellos que vienen de fuera vienen preguntando, ¿dónde está la iglesia de Sardis que la queremos conocer? Porque hemos escuchado de ella muy buenas cosas. Tenemos un buen nombre. No hemos hecho nada para que nos persigan, nunca hemos sufrido desprecio, no nos han atacado, no somos perseguidos, nos han dejado tranquilos. Estamos en paz, tenemos buen nombre. ¿Cómo que Jesús dice que no ve nada bueno en nosotros si nuestros vecinos hablan bien de nosotros, si nuestros gobernantes hablan bien de nosotros? Pero fijaos qué diferente es cómo nosotros vemos las cosas y cómo aquel que tiene los ojos como llama de fuego y mira lo interior ve las cosas. Nosotros vemos la apariencia, Jesús ve el corazón. Y Jesús está diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La sentencia de Jesús es demoledora. Ellos se creían vivos, pero están muertos. Ellos se creían una iglesia vital, vibrante, activa, pero para Jesús esa iglesia era un cadáver. Qué tan diferente, ¿no? Cómo examinamos nosotros las cosas y cómo las ve Jesús. ¿Qué es lo que había pasado?
¿Qué es lo que Jesús ve que ellos no veían? En primer lugar, con relación al mundo, la iglesia se había acomodado y conformado de tal manera que había perdido completamente su esencia. Que nadie a su alrededor tuviera un solo problema con ellos, debería haberlos hecho sospechar que algo estaba mal. Los creyentes de Sardis se habían acomodado y conformado de tal manera al mundo que vivían como uno más de sus vecinos. Era una comunidad que había caído en el letargo espiritual. Eran indiferentes al paganismo que los rodeaba. De hecho, se sentían totalmente cómodos entre sus vecinos. Y sus vecinos se sentían cómodos con ellos. ¿Por qué? Porque no decían nada. Ellos eran una comunidad de puertas para adentro, muy activa, muy vibrante, y no hacían nada. Ellos toleraban el paganismo alrededor. Además, vivían como uno de ellos. La iglesia estaba acomodada en medio de un contexto inmoral, en medio de un contexto idólatra, en una cultura entregada a los ídolos. No había denuncia del pecado, no había llamado a la santidad. La iglesia no era ninguna molestia. No había evangelismo. ¿Para qué ir y decirles que están equivocados? ¿Para qué ir y decirles que son pecadores, que necesitan arrepentimiento? Una iglesia muere cuando el evangelio no es predicado con fidelidad, porque el evangelio genera conflicto, porque el evangelio confronta el pecado. Si esa comunidad hubiera predicado el evangelio y hubiera hecho evangelismo, no estarían tan tranquilos. Una iglesia fiel a la predicación del evangelio es una iglesia viva que es una molestia para el incrédulo porque señala su pecado. Pero esta iglesia se había acomodado de tal manera que ni siquiera Satanás la tomaba en cuenta. Ellos se podían alegrar de: no tenemos persecución, no nos cierran la iglesia, estamos en paz. Eso es un problema. Cuando Satanás no trae persecución a la iglesia, cuando Satanás no envía a los judíos, que vemos en estas cartas, a perseguir a los creyentes porque defiendan que Jesús es el Mesías, cuando Satanás no envía al imperio romano a perseguirlos y a matarlos porque dicen que solo Jesús es el Señor, cuando Satanás no envía tropas para atacar a la iglesia, ahí hay un problema. Y es que esa iglesia no es una molestia para él. La iglesia estaba muerta, no era una amenaza. Como la iglesia no invadía el territorio enemigo, no había persecución, no había dificultad. Decía alguien, no había persecución porque no había invasión del territorio enemigo. Nada de fricción, por lo general, significa que no hay movimiento. Los no salvados de Sardis veían a la iglesia como un grupo respetable de personas que no era ni peligroso ni deseable. Eran personas decentes con un testimonio moribundo y un ministerio en decadencia. Si no hay persecución, es porque no hay predicación del Evangelio. Dale la vuelta. Cuando la iglesia es fiel, encontrará oposición, encontrará persecución. Así que Sardis, aquello de lo que os alegráis, que todos tienen paz con vosotros, os debería mantener alerta y decir, algo está mal. Y porque todos queremos paz, todos queremos ser aceptados por el mundo, ¿verdad? Y que todos estén contentos, pero esto no es así. La realidad es que una iglesia que esté viva siempre estará bajo el punto de mira del mundo. Así lo dijo Jesús en una ocasión. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay iglesia cuando todos hablen bien de vosotros, cuando no seáis oposición, cuando no denunciéis el pecado. Piensa en ello. Si tu forma de vivir, lo que tú anuncias, no produce ningún tipo de respuesta, si tu testimonio y el testimonio de la iglesia son de tal manera que el mundo te acepta, es un indicativo de que algo va mal. Y no significa esto que ahora busquemos el conflicto por el conflicto. No significa que actuemos de tal manera que busquemos confrontar con nuestras formas. Pero la realidad es que si tú hablas como un cristiano, vives como un cristiano, tú vas a producir una respuesta en aquellos que te escuchan.
porque tú vas a denunciar el pecado, tú vas a generar oposición. Así es, esta semana han vuelto a cerrar canales de YouTube y de redes sociales de pastores que defienden la verdad bíblica. Cierran sus canales, ¿por qué? Porque la verdad ofende al hombre que quiere continuar en su pecado. No van a cerrar el canal de cualquiera que acepte todas las corrientes que hay en este mundo y las iglesias que se conforman al pensamiento de ese mundo. Esos canales van a seguir abiertos. Pero hay de ti que denuncies el pecado en la sociedad, porque la sociedad del mundo va a ir detrás de ti, porque el mundo rechaza el evangelio verdadero, porque el mundo rechaza a Cristo. Mirad, en algunas iglesias el que preside da la bienvenida, ¿verdad?, a las personas que están asistiendo aquí el domingo y le dice de manera especial a aquellos que nos visitan por primera vez y que no han conocido al Señor: esperamos que te sientas bien y que te sientas como en casa. Y está bien, no significa que porque no eres creyente te vamos a dejar de lado, aparcado, no te vamos, todo lo contrario. Te vamos a acoger, te vamos a hablar, te vamos a compartir, vamos a estar por ti en obediencia al llamado de Jesús de amar al prójimo. Pero ahora tú no vas a poderte sentir cómodo en esta iglesia porque estás en una familia que no es la tuya y vas a escuchar un mensaje con el cual te vas a sentir incómodo, porque te va a decir que no importa toda tu justicia, que tú eres pecador delante de Dios y mereces el infierno a no ser que te arrepientas. Es un mensaje que te va a confrontar. Cuando un incrédulo se sienta cómodo en la predicación y en la enseñanza de esta iglesia, tenemos un problema, porque no estaremos confrontando verdaderamente el pecado. Una iglesia que predica el Evangelio producirá rechazo. Tiene que ser evidente esa verdad que está predicada. Ahora piensa tú en un momento en tu vida. ¿De qué manera vives en esta ciudad, en Vilafranca o de allá de donde vengáis? ¿Cómo es vuestro testimonio? ¿Cómo vivís? Lo triste es que hoy hay muchos que viven como agentes infiltrados. ¿Sabes la típica película de espías en que uno se tiene que infiltrar en el enemigo para descubrir sus planes y darlas a conocer a los buenos para que venzan? ¿Sí? ¿Cuál es el truco? El que va a las líneas enemigas tiene que trabajarse bien su disfraz para hablar, pensar y actuar como uno de ellos. Cuanto mejor sea su disfraz, más inadvertido pasará, será aceptado y podrá escuchar. Lo triste es que algunos hoy hacen como estos miembros de Sardis, son agentes infiltrados en medio de la ciudad. Viven de tal manera que pasan totalmente inadvertidos. Nadie diría que pertenece al enemigo. Nadie diría que pertenece a Cristo. Hablan, piensan, actúan de la misma manera que el mundo. Sus anhelos son los mismos. Sus preocupaciones son las mismas. Aquello que por lo que viven es lo mismo. Viven para sí mismos, para una buena carrera, un buen trabajo, un buen hogar, ¿sí? El creyente se ha acomodado de tal manera a este mundo que vive como uno de ellos, por lo tanto no hace nada. Básicamente, en palabras de Jesús, no sirve para nada. Porque cuando no eres sal ni eres luz, no sirves absolutamente para nada. Piensa en ello. ¿Para qué has sido salvado? ¿Para qué has sido llamado por Dios? Sino para dar testimonio de la verdad en medio de un mundo que niega a Cristo. Eres llamado para ser sal y luz. Eres llamado para representar a aquel que te ha salvado. Tienes que vivir de tal manera que lo reflejes, que puedan verle a través de ti. De esa manera vivirás conforme al llamado. Para eso fuiste salvado, esa es la tarea de la iglesia, dar a conocer al Salvador. ¿Es así como vives? Mira un ejemplo. Si hay algo que agrada y enorgullece a un padre, es que sus hijos se parezcan a él, ¿verdad? Claro, en lo bueno. Para todos es de sobra conocido cuánto se parece mi hija a mí, en lo físico, ¿verdad? La miráis y yo os enseño una foto mía de pequeño y digo, wow, eres tú, es bonito, pero eres tú. Pero no solamente en lo físico, sino que los hijos heredan o imitan nuestro carácter y nuestra forma de ser.
Y el otro día lo pude experimentar de una manera visual. Hace un par de meses tuvo que hacerse una PCR por ser contacto de un positivo y a ella le aterra a la PCR. La primera vez le hicieron daño y desde entonces es complicado. Entonces me senté con ella, ella se puso encima mío y la enfermera delante que le iba a tomar la muestra. Entonces nos sentamos, ella prepara el palo y Ana dice, espera, ¿qué vas a hacer? ¿Nariz y cuello o solo nariz? Solo nariz. Vale, entonces la mujer, espera. ¿Los dos agujeros o uno? Los dos. Vale. Espera. ¿No puede ser solo uno? No, vale, sí, haremos solo uno, porque ya vio en sus ojos ese temor a lo que iba a hacer. Vale. Espera. ¿Cuánto tiempo pondrás el palito dentro? No me acuerdo si dijo que iba a contar a 5 o a 6. Vale. Y entonces introdujo el palito y le hizo la PCR. Claro, yo estaba allá. Y vosotros sabéis cómo soy yo, ¿no? Soy muy estructurado y necesito conocer todas las cosas antes de darle el ok a algo. Tengo que examinar, ¿no? Entonces vi a mi hija y dije, ese soy yo. Me vi a mí reflejado en ella, en esa forma de actuar. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tal? ¿No? Y entonces te digo, ok. ¿No? Y me vi reflejado en ella. Y tú estás ahí conmigo, o yo ahora os lo estoy explicando, y me conocéis y decir, es verdad, Ana es como tú. Es exactamente, es clavadita a tú. Hace y actúa como tú harías. Vale, pues eso mismo es a lo que somos llamados. ¿De qué manera el hablar, el actuar, el pensar de Cristo se ve en ti? ¿De qué manera el mundo te mira a ti y dice, ¿y eso? Esa manera de hablar, esa manera de pensar, esa manera de actuar. ¿De qué manera tus hermanos en la iglesia te ven y dicen, mira, ¿cómo se ve a Cristo en ti cuando hablas, haces, actúas, piensas? ¿De qué manera el carácter de Cristo se ve reflejado en ti? ¿Veis por dónde voy? En la medida en que el mundo se acomoda, de que la iglesia se acomoda al mundo, vive como el mundo, habla como el mundo, y tú ves a creyentes que un día habían sido muy activos en el Señor y los ves hoy preocupados por cosas terrenales, temporales, que serán quemadas por el fuego, y dices, veo el espíritu de este mundo en ti. Cuando somos llamados a que el carácter de Cristo se refleje en nosotros, viviendo no para lo terrenal, sino para lo eterno, dando a conocer a Cristo, reflejando su luz a este mundo. ¿De qué manera esa luz de Cristo se refleja allá donde tú estás? Piensa en ello, examina tu vida, cómo el carácter de Cristo se refleja en ti. Si Cristo te escribiera una carta, ¿qué vería en tu vida? Si tú eres un cristiano verdadero, si tú te identificas con Cristo, no vas a pasar desapercibido en medio de la sociedad. De la misma manera que Cristo fue rechazado cuando estuvo caminando por aquí. Ese es el primer problema en la iglesia de Sardis. Se había conformado de tal manera al mundo que había sido borrada del mapa. En segundo lugar, hay algo más. Y es que no solamente tenía un nombre ante el mundo, sino que ellos seguramente estarían orgullosos de su estado. Ellos se consideraban una iglesia viva. Y haciendo ese recorrido que hacemos domingo tras domingo, hoy tocaría visitar la iglesia de Sardis. ¿Y qué es lo que verías tú en la iglesia de Sardis? Verías una iglesia viva, activa, con alabanza, con predicación, con una comunidad que te acoge. Tienen cultos casi cada día de la semana, tienen sus cultos de oración. Es una iglesia que ofrenda mucho, tienen muchos grupos de estudios, tienen muchas células de estudio, tienen un grupo de jóvenes muy bonito, muy activo, que hace muchas actividades, tienen actividades para niños pequeños. Es una iglesia muy activa, su fama es reconocida, es una iglesia vital, vibrante, hacen muchas cosas. Y es verdad, Jesús lo dice, sé que hacéis muchas cosas, es verdad. Pero versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué está pasando? Hacen muchas cosas,
pero sus obras no son perfectas. No son perfectas en el sentido de que no son completas, no son conforme al estándar de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no habían llegado suficientemente a perfección? No, no son completas en el sentido que falta algo. Por eso les dice, despierta, vigila, estate atenta, afirma aquello que estaba siendo perdido. ¿El qué? Esa fe verdadera, aquella pasión que habían demostrado por sus obras primera. El problema no es que no hicieran, porque sí que hacían. El problema es cómo lo hacían. Tendrían cultos cada día, tendrían muchos cultos, pero esto no sería más que un mero compromiso religioso. Algo que tenían que hacer porque es lo que los cristianos hacen el domingo. Y yo, para ser visto como un cristiano fiel, tengo que asistir a los diferentes cultos que hay en la semana. Eso es lo que se espera de mí. Pero no habría un anhelo, un deseo, una pasión por asistir, sino que se iría para estar. Seguro que cantarían mucho y su grupo de alabanza sería profesional y sacarían sus discos. Pero la iglesia cantaba, pero no había pasión. Las verdades que cantaban no conmovían esos corazones. Antes hemos cantado el poder de la creu, lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando tú has cantado eso, tus labios han pronunciado palabras, pero tu corazón ha sido consolado, animado, confrontado. ¿Qué ha experimentado tu corazón al cantar lo que hemos cantado esta mañana? La iglesia en Sardis cantaría y cantaría bien, pero no habría un corazón, una pasión detrás de esas notas. Habría cultos de oración, pero esa oración no pasaría del techo de la iglesia porque serían hechas sin fe. Había un grupo de jóvenes muy bonito, muy activo, que se encontraría cada sábado, pero no sería más que un grupo de jóvenes que hace actividades para pasárselo bien. No sería un lugar en el que ellos serían capacitados, animados a amar más a Cristo y a servir a la iglesia con sus dones. Estarían entretenidos con actividades, algún mensajito habría de ánimo, pero no serían confrontados por su pecado, animados a amar más a Cristo y entregados al servicio en su iglesia. Habría actividades para niños, pero una vez más serían entretenimiento. ¿Veis por dónde voy? Harían muchas cosas, pero no habría esa fe y ese amor y esa pasión por Cristo. No son completas, no son perfectas. Ahora, examina, piensa, ¿es tu religión nada más que pura religión, que pura fachada? ¿O realmente estás hoy aquí adorando a Dios y has venido preparado diciendo, Señor, háblame por medio de tu palabra? Dame oídos expositivos para que pueda entender, Señor, que tu Espíritu me ilumine, me haga entender y que me transforme, Señor, y que pueda ser cambiado, porque yo quiero amarte más. Yo quiero que todo lo que haga en el día de hoy me lleve a amarte más, a maravillarme más de tus obras, a maravillarme más de ti, y quiero, Señor, que tú me ayudes a servirte más y más, porque quiero reflejarte en mis hermanos y quiero reflejarte al mundo entero. Señor, hoy domingo, prepárame para que mañana pueda llevar a cabo la tarea de predicar el Evangelio. ¿Es esa tu mentalidad cuando vienes el domingo a la iglesia? Los miembros de la iglesia en Sardis venían para hacer muchas cosas, pero esto no producía ningún impacto en sus vidas ni alrededor de ellos. No son perfectas, no son completas. Si algo nos enseña la iglesia de Sardis es que no podemos vivir de herencia. Sardis había empezado bien, Sardis había sido una iglesia fiel, que servía, que predicaba, que era activa, pero hoy está en decadencia. No importa lo que un día fuiste como iglesia, lo que importa es lo que eres hoy. De la misma manera con tu vida. Es posible que empezaras bien. No podemos vivir de herencia. No importa que un día hicieras una oración, que un día fueras quebrantado, lo que importa, lo que te va a dar seguridad en tu salvación es lo que eres hoy. No vivamos de herencia de lo que éramos, es hoy. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Examina. Sardis había sido algo próspero. Como ciudad y como iglesia, hoy están en decadencia y Jesús les dice, estás muerta. Examina tu vida y ve si tú vives realmente de esta manera. Y la buena noticia es que hay esperanza. Hay esperanza. Incluso para la iglesia muerta de Sardis aún hay esperanza. ¿Dónde se encuentra esta esperanza en esta carta? ¿Dónde la veis? En cómo Cristo se presenta a la iglesia.
Como hemos dicho en cada domingo, y lo repito por si es la primera vez que vienes, la manera en que Cristo se presenta a la iglesia, los atributos que Él enfatiza al presentarse a la iglesia tiene que ver con el mensaje que va a llevar a la iglesia. Por eso la esperanza la vemos en cómo se presenta Jesús. A la iglesia moribunda, a la que Jesús vemos que va a exhortar al arrepentimiento, Él se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el sentido? Esos 7 espíritus tienen el sentido de que en su mano está la plenitud del Espíritu Santo, que Él puede dar a la iglesia para avivarla. Las 7 estrellas significa que Él tiene la plenitud de la iglesia en su mano. El futuro, el testimonio de esa iglesia está en las manos de Jesús. Así que, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a esta iglesia muerta? Yo tengo la plenitud del Espíritu, en mis manos está la iglesia, yo puedo dar el Espíritu. El Espíritu vino sobre la iglesia, en Pentecostés empieza, es la que da vida, el Espíritu Santo es el que da vida. Y el Espíritu Santo da vida no solamente en nuestra salvación, sino es el poder que puede avivar nuestros corazones hoy y mañana y pasado. El Espíritu Santo no solamente trae vida a los muertos en la salvación, sino que es el poder que una y otra vez aviva los corazones de los creyentes y fortalece a las iglesias que están debilitándose. Por eso Jesús dice, iglesia de Sardis, tú que estás muerta, en mis manos está el darte la vida, el avivar tu corazón. Tu testimonio está en mis manos. Él es la fuente de nuestra vida. Es en Él en quien podemos ser fortalecidos, en quien podemos encontrar fuerza cuando estamos débiles. Sardis, estás en decadencia, pero mírame a mí y yo te avivaré. Es lo que está diciendo Jesús. Mírame a mí, porque en mí podrás encontrar vida. Por eso, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Lo que Sardis tenía que hacer no era hacer más actividades. Lo que Sardis tenía que hacer era sencillo. Acordarse ¿de qué? Del Evangelio que habían escuchado. No hay una nueva enseñanza. No te voy a explicar nada nuevo, Sardis. Ya está todo dicho. Todo está en el Evangelio. El problema con la iglesia no es no conocer el Evangelio, es no obedecerlo. No es un problema de mensaje, la teoría está. Acuérdate de lo que has oído y guárdalo, obedécelo y arrepiéntete. Acuérdate del Evangelio. Cuán importante es recordar el Evangelio cada día de nuestras vidas, porque nos olvidamos. Y somos tan olvidadizos que Jesús tuvo que instituir un recordatorio, la Santa Cena, esa mesa a la que somos invitados. Cada vez que tomamos ese pan y tomamos esa copa, ¿qué es lo que recordamos? La muerte del Señor para perdón de nuestros pecados, esa sangre que fue derramada para mi salvación. Soy lo que soy solo por la gracia de Dios, porque Cristo dio su vida por mí en aquella cruz. Y recordamos que Él volverá en poder y gloria a juzgar. Recuerda el Evangelio, predícate el Evangelio cada día. Recuérdalo en tu mente, pero obedécelo. Vive conforme a Él. Anda en los caminos del Señor en obediencia al Evangelio. Guarda la verdad. Sardis, lo que debes hacer es obedecer mis mandamientos. Es vivir conforme a lo que yo te he dicho. No hay nada más. Y en tercer lugar, Sardis, arrepiéntete. Deja de lado tus malos caminos, daros la vuelta y volveos a mí. En mí hay perdón de pecados. En mí podéis encontrar esa vida. Los miembros de la iglesia de Sardis debían reconocer su pecado. Al escuchar las duras palabras de Jesús, podían enfadarse o podían reconocer su culpabilidad. En una habrían persistido en sus pecados y le habrían añadido el orgullo. En la segunda encontrarían el perdón y la vida. Esto es lo que Jesús está diciendo. Es cierto que la iglesia está muerta, pero fijaros, de la misma manera que Jesús levantó de entre los muertos a Lázaro, Jesús podía levantar a esta iglesia que estaba muerta. Ellos debían volverse a Él en arrepentimiento.
despertad, daros cuenta de vuestra deplorable condición y volveos a mí. Eso te lo dice también a ti, que vives conforme al mundo, conforme a los deseos de este mundo. Despierta, date cuenta de tu deplorable condición. Puede ser que seas muy reconocido por tus amigos, en tu trabajo, puede ser que tengas un buen nombre fuera, pero que lo que importa no es lo que piensan los demás de ti, lo que importa es lo que Jesús piensa de ti. Así que si eres consciente de tu pecado, arrepiéntete hoy y vuélvete a Él, porque en Él hay perdón, en Él hay vida. Hazlo, Sardis, pero hazlo ya. Fijaros lo que dice, vendré, si no lo hacéis, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es una amenaza seria de Jesús a la iglesia. Él los exhorta, Él indica su pecado, Él los llama al arrepentimiento y le dice, os doy tiempo, pero no os confiéis. Si no os arrepentís, yo vendré y no sabréis cuándo vengo. Vendré como ladrón. Un ladrón no avisa. Un ladrón de repente se presenta y te lo encuentras. Así serás llamado delante de Dios. Esa es una amenaza seria. El Jesús del Apocalipsis, como hemos ido diciendo, no es aquel Salvador humilde que fue insultado, burlado, pisoteado y clavado. No, es el juez de todo el universo que viene a juzgar. Sardis, iglesia, arrepiéntete, si no vendré sobre ti en juicio. Fíjate que no dice enviaré a este ejército o enviaré al otro. Yo vendré contra ti. Eso es algo que debería hacer temblar a la iglesia, el juicio de Dios sobre ellos. A lo largo de toda esta exposición, el miembro en Sardis debía ser confrontado por su pecado. Tú tienes que ser confrontado también por tu pecado. ¿Para quién vives? ¿Cómo vives? Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Como veíamos la semana pasada, Dios puede venir en juicio sobre la iglesia, trayendo enfermedad o trayendo muerte. Es suficientemente serio como para considerar tu condición hoy. Así que vemos que a una iglesia que está viva, orgullosa de su buen nombre, a una iglesia muerta, Dios hace un llamado al arrepentimiento. Pero fijaros cómo dentro de esta iglesia muerta, Jesús reconoce un pequeño grupo, un remanente de aquellos que han permanecido santos para Él. Versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hay esperanza porque hay un pequeño grupo fiel que se mantiene sin manchar, sin participar del pecado como hacían los demás. Ellos son una pequeña luz en medio de la oscuridad. Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene a su pueblo que persevera hasta el fin, a pesar de que todo alrededor sea oscuridad. Dios tiene un pequeño remanente y Dios los conoce uno a uno. Es posible que este grupo se sintieran incluso presionados por sus vecinos, por sus otros hermanos. Es que sois muy fundamentalistas, es que no toleras, eres muy radical. O sea, no solamente serían atacados no solamente serían atacados por el mundo, sino que quizás en su propia iglesia serían señalados por ese deseo de mantenerse puros. Pero Jesús les está diciendo, hay unos pocos nombres, es decir, yo os conozco a cada uno de vosotros que estáis en esa lucha, así que continúa. Es una palabra de ánimo para la iglesia, para el remanente de Dios, estés donde estés. Si tú te mantienes fiel y todo tu alrededor es oscuridad, tranquilo, Cristo está por ti, te conoce por nombre. Esa es una palabra de aliento. Sé consciente de que aunque estés siendo atacado, burlado, señalado, aunque aquellos que se llaman a sí mismos cristianos te tachen de fundamentalista por tu fidelidad y santidad, Jesús te conoce personalmente, es consciente de tu perseverancia y tú un día estarás con Él y caminarás con Él. Es un llamado a la fidelidad, aunque todos alrededor se pierdan. Como decía alguien, entre las cenizas del fuego había unas pocas brasas resplandecientes que con un pequeño soplo de aire podrían volver a avivar ese fuego. Y así ha sido a lo largo de la historia, un pequeño remanente al cual Dios ha soplado y ha encendido, ¿verdad? Esta iglesia también estuvo a punto de morir, pero Dios sopló y esa iglesia es
lo que vemos hoy. Ahora, no debemos conformarnos, debemos procurar esa fidelidad a nuestro Dios. Encender más y más ese fuego. Persevera, sé fiel. Aunque la impiedad te rodee, persevera, porque los que no se han manchado son los que andarán conmigo en vestiduras blancas. Y termina esta carta dura, dando unas promesas que son preciosas. 3 promesas a aquellos que se arrepientan y perseveren y caminen con Él. En primer lugar, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esta promesa tendría un sentido especial en una ciudad Sardis conocida por su trabajo de la lana. Se fabricaban vestidos de lana, así que ese te daré vestiduras blancas tenía un sentido para ellos. Y también ese color blanco que indica santidad, pureza, limpieza, es un color también que se usa para celebraciones, ¿verdad? Y todos sabemos que estamos esperando una gran celebración. ¿Cuál? Las bodas del Cordero. Vamos a ser vestidos con vestiduras blancas. Cristo vendrá por su iglesia. Estaremos delante de Él y vamos a ser vestidos con vestiduras blancas. Una vestidura de celebración, una vestidura de victoria, una vestidura alegre. Y fijaros, seremos vestidos. Nosotros no nos vestimos, somos vestidos. Y si recordáis cuando tratamos aquella parábola, somos vestidos de las vestiduras de Cristo. Nuestras vestiduras sucias, Cristo se las puso sobre sí y fue a aquella cruz. Y sus vestiduras blancas, su justicia perfecta, nos es puesta a aquellos que lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Mi vestidura sucia se la puso Él. Él me reviste de esa vestidura blanca. Seremos vestidos para ponernos delante de Él. Persevera. Segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida. Eso también tendría sentido en aquel tiempo en el que si uno cometía un delito grave, su nombre era borrado del registro, como si nunca hubiera existido. Se podían borrar los nombres cuando cometías un delito. Y aquí Jesús está diciendo que no borrará su nombre. En aquel libro, no un libro real, es un símbolo, en el que están anotados los nombres de todos aquellos que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Es el libro en el que constan los nombres de todos sus hijos. No vas a ser borrado. Y ahora este texto es mal usado, ¿verdad? Alrededor hay quien usa este texto para defender que la salvación se puede perder. Porque dice, claro, si aquí dice que no borraré su nombre del libro de la vida, significa que Dios puede borrar el nombre de la vida, nuestro nombre del libro, ¿verdad? Entonces la salvación se puede perder. Hay quien llega a argumentar de esta manera. ¿Cuál es el problema? Que con ese ejercicio mental le estás haciendo decir al texto lo contrario de lo que está diciendo. El texto está dándote la garantía de que si eres hijo de Dios, tu nombre no va a ser borrado. Ese es el significado del texto. No tiene segundas interpretaciones. Te está dando la seguridad de que aunque el mundo alrededor te persiga, aunque el mundo alrededor se oponga contra ti, aunque seas perseguido, burlado, aunque todos se pongan en contra de ti, persevera, camina en mis caminos, porque tu nombre está escrito y ese nombre no será borrado. Es posible que tus conciudadanos, tu gobierno, por ser una mala persona, porque eres cristiano, te borre de sus registros. No importa, de mi libro no vas a ser borrado. Eres mi hijo hoy y para toda la eternidad. Esta es una promesa de garantía. Tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Eso nos ha de llevar a vivir una vida de fidelidad, confiados en que nuestras vidas están en sus manos. Y la tercera promesa es que es preciosa. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esa es la misma promesa que leemos en el Evangelio. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tú párate a pensar un momento. Estás parado delante de Dios y Jesús le dice al Padre, este es de los míos, déjalo pasar. Piensa por un momento, cuando lean la lista de los invitados y Jesús diga, este, Padre,
déjalo entrar. Jesús confesará nuestro nombre delante del Padre. ¿Eres consciente de lo que eso significa? Este va conmigo. A este le he pagado la entrada yo. Recíbelo en la eternidad, a tu lado. Entrégale las promesas, entrégale esa herencia preciosa, dásela. ¿Eres consciente de lo que eso significa? Sin la obra de Cristo, tú estarías parado allá y tú no merecerías más que ser echado fuera. Pero por el amor de Cristo, por la obra de Él en la cruz, aquel día tú serás consciente de que no lo mereces. Pero Cristo te dirá, pasa, pasa, que eso es tuyo. Aquel que persevera, el Hijo lo confesará delante del Padre. Esas son las palabras más preciosas que nunca vayas a escuchar. Cuando estés delante del Padre y puedas entrar a esa herencia eterna por la obra de Cristo, por ti. Vamos a ir terminando ya. Esta carta es una seria exhortación a la Iglesia, a cada uno de nosotros, a aquellos que se conforman al mundo y se olvidan el llamado a permanecer santos. Es un llamado a estar alerta. Número 1, no vivas confiado. Sardis vivía confiada porque esa pared era impenetrable, era una ciudad inexpugnable, no había puesto murallas allí. No vivas confiado. No digas, esto a mí no me va a pasar. Estate alerta. Vigila tu corazón, vigila tus pensamientos, vigila tus palabras, vigila qué es lo que haces, vigila para quién vives. Estate atento, alerta. Tu vida debe estar alerta. Por los engaños del mundo, por los engaños de tu propio corazón, no vivas confiado. No creas, no, esto a mí no me va a pasar nunca, porque entonces vas a ser derrotado. No te duermas, despierta. Tú que un día hiciste profesión de fe y que fuiste tan activo y que venías a la iglesia con gozo y cantabas con gozo y buscabas en la palabra cada día con gozo y que eras activo en la iglesia con gozo, despierta. Clama al Padre para que te envíe el Espíritu para avivar más y más. El Espíritu está en ti, pero quizá lo estás entristeciendo. Que Él te avive la obra en tu corazón. Acuérdate del Evangelio, obedécelo, ven a los pies de Cristo en arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Y tú que perseveras, aunque no sea fácil, recuerda y aférrate a la promesa de Cristo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu entrada a la eternidad con tu Señor es segura. Aquel día serás vestido de blanco, entrarás a la gloria, escucharás la promesa, la palabra de tu Salvador, dándote entrada al cielo. Procuremos una iglesia más que activa, una iglesia santa. Esa es la medida. No examines la iglesia de Vilafranca por su actividad. Examina la iglesia de Vilafranca por su santidad. Porque podemos ser muy activos, pero no haber un corazón detrás. Examina la iglesia a la que vayas de visita. Examina lo que veas, no por lo que hacen, sino por esa santidad, por ese deseo de buscar la voluntad de Dios, por ese deseo de exaltar el nombre de Jesús. ¿De qué manera esa iglesia vive el Evangelio y lo da a conocer al mundo? ¿Es esa iglesia sal y luz en medio de aquella sociedad? El que tenga oídos para oír, oiga, dice Jesús. Y esa es una palabra para la iglesia. Dios viene en juicio primero a la iglesia. Arrepiéntete de tus caminos antes de que sea demasiado tarde. Pero, como decía la semana pasada, si esta es la palabra de Jesús a su iglesia, ¿cómo será contigo que lo rechazas? Por último, quiero dirigirme a ti, que estás hoy aquí y que todas estas cosas te son extrañas. Escuchas el Evangelio y tu mente está en otras cosas. Hemos leído Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es una promesa preciosa, pero el texto sigue. Dice Jesús, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso es una seria advertencia para ti hoy si no estás en Cristo. Tú hoy lo niegas,
Tú hoy pasas de Él. Tú hoy escuchas el Evangelio y escuchas como cualquier otra cosa. Y tú vives tu vida negándole a Él, rechazándole, viviendo a tu manera. Incluso ese Dios puede ser para ti como un amuleto. O sea, vivo de espaldas a ti, pero cuando tengo un problema de enfermedad, Dios, sálvame, cuídame. Cuando tengo un problema en mi vida, Dios, ayúdame en este problema. ¿Sí? Es ese Dios talismán que no le hago caso todo el día hasta que me da la enfermedad, entonces lo busco. Esas oraciones, por cierto, Dios no te las va a escuchar. Pero vive tu vida de espaldas a Dios, negándole a Él. Haz lo que quieras. Dios está diciendo, ¿quieres vivir así? Vive así. Ahora, un día morirás. Un día estarás delante de aquel al cual has negado. Y Dios dirá a Jesús, ¿este quién es? Y él dirá, no, este no va conmigo. Échalo fuera. Tú estás allá. Vas a ver el infierno, aquel lugar de tormento eterno, y aquel día no valdrá a decir, no, es verdad, me he equivocado toda la vida, perdóname Jesús, es verdad, tú eres el Señor, es verdad, he vivido toda la vida negándote, sí, lo siento, perdóname, no, ese día ya no servía para nada. Aquel día será terrible, cuando escuches de la boca de Jesús, tú me negaste, este no es de los míos, Padre, échalo fuera al infierno. Vive hoy todo lo feliz que quieras. Es todo el cielo que seguramente vas a experimentar. Esa es una seria palabra. Y está también la urgencia. No sabes qué día va a ser el que te presentes delante de tu Creador. Va a venir como ladrón en la noche, sin avisar. Ya sea que baje de las nubes en gloria a buscar a su iglesia y a juzgar al mundo, o ya sea que mañana o esta tarde te dé una grave enfermedad, seas atropellado. Vivimos en un mundo que abre las noticias, verás cuántas desgracias, cuántas muertes. No sabes en qué momento te vas a presentar delante de Él. Si no estás en paz con Él, es hoy el momento de buscarlo y arrepentirte. Si le niegas hoy, serás negado por Él. Pero si lo confiesas hoy, Él te confesará delante del Padre y tendrás una herencia eterna. Por eso te exhorto hoy, como el domingo pasado y como cada domingo vamos a hacer, a que te arrepientas de tus pecados, vengas a los pies de la cruz de Cristo para ser perdonado y que estas promesas sean tuyas. Hazlo hoy, no esperes a mañana. Arrepiéntete, inclina tu cabeza y clama por perdón para que puedas ser salvado. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos salvación, porque en ti tenemos esperanza. Te pedimos, Señor, que tú obres en medio de nosotros, que tú nos avives, que tú avives nuestros corazones, que tú nos lleves a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a dejar de mirar alrededor, de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo y a mirarte a ti, Señor. Enciende nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender y recordar bien el Evangelio para que nuestras vidas sean vividas en obediencia. Señor, ayúdanos a mantenernos alerta, a ser vigilantes. Señor, muestra qué es lo que hay en el corazón. Muéstranos cuál es el pecado oculto para que pueda ser arrancado. Señor, ayúdanos a caminar por tus caminos. Ayúdanos a vivir en obediencia, que tu Espíritu Santo obre en nosotros esa transformación diaria para que el carácter de Cristo sea más evidente en nosotros. Y que esta iglesia, Señor, la iglesia en Vilafranca, sea una iglesia que sea sal y luz. Señor, ayúdanos a ser fieles, a penetrar las líneas enemigas y llevar el Evangelio a territorio enemigo. A ser activos, Señor, a hacerlo sin temor, sin miedo, porque nuestras vidas están en tus manos, tú tienes nuestro futuro en tus manos. Nos sabemos guardados y protegidos por ti, Señor. Ayúdanos a pisar terreno enemigo, a denunciar el pecado y llamar a las personas al arrepentimiento con la confianza de que tú eres poderoso para salvar. Señor, ponemos esta iglesia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.